Hola, muy buenas. Pues vamos a hablar hoy de por qué comes sin control. Porque cuando comes sin control es que tienes un comportamiento que te han dicho compulsivo, en el que hay algo de tu vida que te pide comer y no puedes pararlo. ¿Cómo te sientes cuando comes sin control? Primero comes para saciarte y después te sientes culpable. Y esto es como una rueda de ratón que se repite una y otra vez. ¿Te ocurre esto? ¿Quieres saber cómo se puede encontrar la causa? Pues hoy vamos a hablar de 4 causas y la cuarta te aseguro que nadie te va a hablar de ella. ¿Empezamos? Bueno, pues vamos allá. La primera causa del comer sin control son los malos hábitos. ¿Qué significan los malos hábitos? Pues que quizá te has acostumbrado a tener unas formas de alimentarte que no eran positivas. Por ejemplo, has comido muchos dulces, por ejemplo, comer siempre entre horas, darte panzadas. Y cuando intentas cambiarlo, como llevas muchos años en tu vida intentando hacer esa transformación, pues no lo consigues. ¿Por qué ocurre esto? Porque con los hábitos lo que pasa es que nuestro cerebro funciona creando autopistas. Es decir, que lo mismo que en la realidad tienes carreteras, caminos, autopistas, tienes también senderos, lo mismo ocurre en nuestro cerebro. Si tú algo lo haces muchas veces, tu cerebro entiende que ahí lo que necesita es una autopista. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nos metemos en una autopista? Que nada más te metes en la autopista, no puedes parar y hay que hacer un esfuerzo muy grande para salir porque vas a tanta velocidad que siempre te impulsa a seguir hacia adelante por ese doble carril. Esto es lo que ocurre con los hábitos. Cuando tú llevas mucho tiempo haciendo algo, estás acostumbrado y para ti hacer eso es como ir por una autopista. Es el camino más fácil y más rápido para llegar a tu destino. Con la comida ocurre igual. Si tienes unos hábitos malos en la alimentación, para ti es muy sencillo entrar por esa autopista y cada día que te levantas, entras directamente en la autopista antes de pararte y decir, a ver, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo alimentarme? ¿Qué es lo que me está ayudando y qué me está haciendo mal respecto de la alimentación? ¿Vale? Así que el primer punto, ser muy consciente de qué cosas de las que haces son un hábito, porque si son un hábito, hay que poner mucha atención y mucha conciencia, porque para cambiar un hábito hay que ponerle ese esfuerzo extra, porque si no lo que te va a salir natural es eso, porque ahí está, así funciona nuestro cerebro. Necesitas debilitar ese camino para alimentarte y iniciar un nuevo camino. Quizá tengas que ir por un sendero muy estrechito, por el que casi nunca habías ido, pero que tienes que empezar a ir y a abrir con un machete, a abrir hueco entre la maleza. Y a partir de entonces, pues ya puedes cambiar ese hábito porque ya te va a resultar más fácil. Al principio te va a costar más. Con tu cerebro va a pasar lo mismo. En la medida en que repitas una y otra vez ese nuevo hábito más saludable de alimentarte de forma controlada, más fácil te va a resultar y necesitas como premiarte para avanzar en eso. El segundo de los motivos por los que comemos sin control es por el estrés. Ya no es una cosa simplemente que hagas habitualmente o que lleves mucho tiempo haciendo, quizá no lo llevas tanto tiempo haciendo, pero quizá estás viviendo una segunda época o sea, una época de mucho estrés, ya sea por tema laboral, por tema familiar, por la crianza de tus hijos, por, no sé, una situación de enfermedad, de tus padres, de un amigo que está pasándolo mal, de que te autopresionas mucho, y ahora iremos, ese sería el siguiente punto, pero quedémonos con estos primeros, ¿no? El estrés laboral. Cuando tienes mucho estrés, no te sientes bien. Y evidentemente, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? Hacer algo para sentirte bien. Ya sea porque tienes mucha exigencia externa, porque tienes muchas tareas, porque llegas muy cansado, muy cansada, y cuando no te sientes bien, ¿qué es lo que haces? Pues algo para sentirte bien. Y nuestro cerebro está programado para que cuando comemos nos sintamos bien, porque esto viene desde la antigüedad, desde nuestra base genética, que el comer nos reequilibre. El problema es que vivimos en una sociedad en la que comemos de más. Antiguamente no podíamos comer tanto porque no había acceso a esos alimentos, ni siquiera a ese tipo de alimentos. Es por esto por lo que, por ejemplo,
los dulces nos atraen más porque tienen mucha carga energética y es de forma natural que nos atraen porque desde siempre el tener calorías era una forma de evitar el hambre y de evitar la debilidad, que era el principal problema de los seres humanos, como diríamos casi de cualquier especie. Esto es lo que pasa. Entonces, tienes ese estrés laboral, ese estrés en casa, pues entonces vas a comer más. Y no se trata simplemente de que cambies tu dieta, se trata de que veas en dónde está ese estrés en tu vida y que lo cambies, porque si no lo cambias, por mucho que cambies tu dieta, que busques a alguien que te guíe, que esté contigo, que te ayude a cambiar tu alimentación, a tener unos buenos hábitos, lo que va a pasar es que en el momento en el que pase esa primera época, esa ayuda, esa etapa de conciencia de que necesitas alimentarte mejor, pues como sigue el estrés, vas a seguir tratando de cubrirlo o en este caso compensarlo con la alimentación. ¿Te ocurre esto de compensar el estrés con la alimentación?